Luego de las últimas elecciones, mucha gente piensa que el gobierno nacional tiene la vaca atada, ¿no? Que de aquí en adelante va a poder hacer todo lo que se proponga. ¿Es así? ¿El gobierno tiene todo a su disposición y podrá hacer todo lo que quiera hacer? Vamos a hablar con el analista político Roberto Bachmann. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va, Raúl? Bien. ¿Cómo anda? ¿El gobierno tiene la vaca atada? De acá en más va a poder hacer cualquier cosa y nadie se puede oponer? Sí, digamos que tiene la vaca. La atada no la tiene, se le puede escapar en cualquier momento. En primer lugar porque lo que tiene es especialmente en diputados, tiene apenas una primera minoría inestable, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Hay que ver cómo avanzan estos proyectos, que cada vez se está viendo, cada día que pasa, cada declaración que se escucha, claro, empieza a verse el futuro, cuál es el proyecto que está atrás de estas primeras transformaciones, para llamarla de alguna manera, o como las llaman ellos, que son, en primer lugar, bueno, aprobar el presupuesto. Bueno, esa es una lógica, todo gobierno tiene que aprobar el presupuesto. Este era el único gobierno que por 2 años no le interesó. Hoy lo hace porque se lo exige el Fondo Monetario Internacional, no por otra cosa. Atrás de esto viene la reforma laboral, una reforma laboral que va a tener mucha resistencia, va por todo, digamos. Es una reforma laboral que por ahí, una modernización laboral, una reforma laboral, terminar con la industria del juicio, las pymes que caían por este tipo de cosas, me parece que era una necesidad de la Argentina. Laboral no está hecha a necesidad de todos los sectores de la economía, las empresas más grandes, las multinacionales, el círculo rojo de los empresarios argentinos, y luego las asociaciones de pymes grandes, de pymes medianas, de pymes pequeñas y mini pymes. Está hecha a necesidad de de las empresas más grandes. Y esto puede empezar a generar ruidos una vez que empiece el tratamiento. Y hay que ver cómo van a funcionar gobernadores que aparentemente le pueden llegar a dar su apoyo, y habrá que ver si con esta ley, así como está, muchos gobernadores se van a animar a pedirle a sus diputados y después a sus senadores, porque también se lo tendrían que hacer. Ha pasado en muchos casos que le han pedido que los senadores votaron distinto que los diputados. Entonces, la vaca atada no la tienen. La vaca atada no la tienen porque habrá que, esto es una cosa para verla, pero que van con todo el paquete de reformas, que primero empieza por la reforma laboral, porque la reforma laboral va a ser una cosa muy importante si sale como ellos quieren. Ese fondo, ese FAL, ese fondo de desempleo, que así como su nombre lo indica, es un arma, ¿no es cierto? Es un arma porque ese 3% que el empleador debe aportar para el fondo de desempleo, que no se sabe muy bien quién lo va a administrar, cómo va a ser para mantener ese dinero, para garantizarlo que siempre esté, para lograr que ese dinero se siga actualizando, digamos, una Argentina que su problema estructural es la inflación. La inflación vuelve a crecer en Argentina, 2,5 dio, 32% de inflación con el ajuste que hay, es una inflación altísima. Es una inflación altísima, muy grande, y que la gente la está sufriendo. Y luego viene entonces el desfinanciamiento del sistema previsional, y ahora se está hablando de la destrucción del PAMI, de la desaparición del PAMI. Le van a sacar la obra social a los jubilados. Jubilados que no son de la mínima, que tienen otros trabajos, que viven de otra cosa, les da lo mismo que esté el PAMI o que no esté
PAMI porque no lo usan y nunca lo usaron, pero para los jubilados de la mínima, que lo único que tenían era el PAMI, que le daba los remedios más baratos, que le daba muchos remedios gratis, que le daba médicos gratis que por lo menos los atendían. Si se desarma el PAMI, como se escuchó esta semana, esto lo planteó Patricia Bullrich. Bueno, esto hace que cada vez la situación se ponga más compleja, claro, para que la vaca quede atada. Roberto, ¿por qué no es un escándalo todo esto? Porque en realidad, si uno lo piensa, es algo terrible, pero no es un escándalo nacional. Todavía no es un escándalo porque el peronismo no tiene respuesta. Porque el primer escándalo, por llamarlo de alguna manera, es el resultado electoral, donde en 15, 20 días es solamente una declaración de Trump en los Estados Unidos y la intervención del Tesoro americano directamente a través de Scott Bessent, trayendo dinero por el swap que le habían dado para sostener el valor del dólar, el resultado hubiese sido otro totalmente. Esto se dio vuelta en 15 días, 20 días, cuando se inició una campaña de terror, una campaña que generó miedo e incertidumbre. Esto está medido, se lo puedo asegurar. Ese miedo e incertidumbre destruyó nuevamente a la opción del centro, a Provincias Unidas, y permitió que el gobierno gane por menos de lo que plantearon el domingo a la noche, porque el domingo a la noche solo contaron a Fuerza Patria. Hay otras opciones peronistas y muy peronistas que fueron con otros nombres. Esto lo lleva al peronismo al 35% y si lo miramos con mejores ojos al 36%. La diferencia no fue tan violenta. Esto es todo un manejo narrativo, digamos, y pone una sociedad, sí, muy extraña. Las últimas encuestas lo están dando a Milei creciendo en 6, 7 y hasta 8 puntos con respecto a lo que tenía antes de las elecciones, que había caído a 39%, no solamente por la situación económica, sino por el escándalo de Landis. Y el escándalo de Landis sigue adelante y sin embargo la gente tuvo tanto miedo e incertidumbre, y acá viene el problema, porque en la vereda enfrente el peronismo no tiene una salida alternativa en este momento, no tiene un proyecto alternativo, lo está buscando, no tiene liderazgo, Cristina está presa, hay sectores, se siguen peleando en la provincia de Buenos Aires, Kicillof con la Cámpora. Empezaron a haber divisiones en la Cámpora, en La Plata se produjo una división entre la Cámpora, están apareciendo nuevos liderazgos del peronismo, va a haber una movilización el jueves 18 a las 15 horas de la CGT. La CGT, hay cosas que no puede aceptar de esta reforma laboral. Una central obrera tiene que ponerse al frente de una resistencia. Estamos de acuerdo, hay que discutir una reforma laboral, una modernización laboral, hay que generar un fondo de desempleo para que las pymes tengan previsibilidad, ¿no es cierto?, de gente que va a echar, terminar con muchas cuestiones, pero esto no. Se puede complicar la situación y sí, los indicadores restantes están igual. El 85% de los argentinos sigue teniendo problemas para llegar a fin de mes. Y esta situación que hay, este modelo económico, va a profundizar eso. Entonces, bueno, es cuestión de ver qué pasa la semana que viene, cuando empiecen las extraordinarias. Yo no creo que el gobierno llegue a aprobar más allá del presupuesto en las dos cámaras. No les dan los días, son 12 días hábiles con las fiestas de Navidad, y luego el 30 ya es un día prácticamente feriado en la Argentina, el 30 de enero. Pero por ahí pueden conseguir una media sanción en senadores, que es lo que ellos se juegan más, ¿no es cierto? Por eso entra por senadores, que es donde más difícil se les presenta.
Roberto, y esperar, y esperar, porque el peronismo va a tener que dar una respuesta en algún momento. Sí, parafraseando a Carlos Saúl Menem, que en algún momento dijo estamos mal pero no vamos bien, hoy estamos mal pero vamos peor, da la impresión, ¿no? Es que esto es el tema, porque una cosa era la convertibilidad, que tenía una estructura que Menem nunca quiso escuchar, porque Cavallo dice que él se lo planteó desde el primer día, una caja de convertibilidad, explotó en todos los lugares que la usaron, explotó. Incluso recuerde usted, Raúl, que en el año 30 la crisis internacional empezó en Estados Unidos, y empezó porque Estados Unidos tenía un patrón oro para emitir dólares, y dejó de emitir dólares, entonces la bolsa no pudo pagar dividendos, y ahí empezó una crisis que llegó hasta la Argentina, ¿no? El año 30, de la década infame en la Argentina por otras cuestiones, fue una década de mucha crisis económica, fue una crisis global que llevó de alguna manera a la Segunda Guerra Mundial. Acá Menem tenía un gobierno que era populista desde el punto de vista político, porque Menem era peronista, porque apoyó a los gobernadores nunca le faltó dinero, no dejó de pagarles a los gobernadores del interior, no dejó de pagarles lo que le correspondía de la coparticipación federal. Esto incluso se respetó la ley de coparticipación que se firmó en la Constitución del 94. Claro, desde el punto de vista económico fue un liberal más. Cavallo es un gobierno liberal. Y en un momento determinado, cuando Cavallo planteó esto hay que empezar a desarmarlo de a poquito para que no haya una crisis, Menem se enojó, lo echó a Cavallo, se empecinó con la convertibilidad, perdió las elecciones, la ganó de la Rúa, se empecinó con la convertibilidad y terminó volando por los aires. Pero en ese momento el peronismo estaba de pie, y el radicalismo, que estaba dividido entre el radicalismo de la Ruista y el radicalismo alfonsinista, era un partido político en ese momento, tenía fuerza y pudo sostener esa crisis por la alianza que se llamó Duhalde-Alfonsín, que lo llevó a Duhalde a la presidencia y a salir de la convertibilidad, y después llegó Kirchner. Otra historia, si no, nos vamos a quedar todo el programa. Pero en este momento todo es distinto. No hay no hay más desastre, porque la gente tiene mucho miedo, tiene mucha incertidumbre y no ve un proyecto alternativo. Entonces dice, me quedo quietito acá a ver si esto mejora y las cosas mejoran. Y sin embargo, bueno, sí, claro, hay un 15, un 20% de la población que le va muy bien, que va a festejar, que se va a ir de vacaciones a Punta del Este, al Caribe, a Europa, ir a la costa argentina, lamentablemente está más caro que ir a Brasil. Sí, terrible. Roberto, hoy hablaba sobre los apoyos inestables del gobierno, ¿no? Que muchos dicen que podrían votar en muchos casos a favor del gobierno, pero son inestables, decía. ¿De qué depende que sean estables? Y depende de qué le van a dar a cada provincia, depende de cómo van a negociar, depende de que el gobierno empiece a cumplir las leyes. Hay provincias que están castigadas, una de ellas es la provincia de Buenos Aires, la otra, por ponerle un ejemplo, es La Rioja. La Rioja no recibe la coparticipación. Reciben los amigos la coparticipación. Entonces La Rioja está en un estado de crisis terminal. El Banco de La Rioja está prácticamente quebrado, porque el 80% de sus clientes son empleados estatales que están con las tarjetas reventadas. No las pueden ni usar ya. Porque pagaban el mínimo hasta que el banco les cortó el crédito, digamos. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con Catamarca, con Tucumán, que durante un año y medio apoyaron al gobierno, después se pusieron del lado opositor nuevamente, y ahora parece que están cerca nuevamente, ¿no?
¿Qué va a pasar con Tucumán? ¿Qué va a pasar con Santiago del Estero? Ustedes saben que Santiago del Estero es un partido en sí mismo, tiene un poder espectacular. Negoció el Santiago del Estero, ¿no? Hoy Zamora ya no es más gobernador, pero Santiago del Estero sigue manejando 7 diputados nacionales y 3 senadores. Claro. Te dice, ¿cómo puede tener 3 senadores si son 2 senadores por provincia el que gana y uno el que pierde? Porque armó 2 partidos. Armó su frente que ganó, y el segundo fue Fuerza Patria, que sacó el 3er senador. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con Zamora? Es muy importante. 7 diputados nacionales son fundamentales en este poroteo que va a venir bastante complejo. Esta es la inestabilidad. ¿Qué va a pasar con Salta? ¿Qué va a pasar con las provincias, con lo que fue Provincias Unidas? ¿Qué postura va a tomar Puyaro? ¿Qué postura van a tomar? Yo estoy hablando de las provincias que más pesan, no quiero... ¿Qué postura va a tomar el cordobesismo? En la interna que ya está cada vez más expuesta entre Schiaretti y Yarlora. Claro. Entonces, esta es la inestabilidad que yo le digo, porque ¿qué va a pasar con el propio PRO? ¿Hasta dónde el PRO va a acompañar este proceso? Y Macri se va a dar cuenta que todo lo que le llevó prácticamente a él 20 y pico de años, casi 30 años, ¿no es cierto? Yo sí, 20 años. 20 años construir, porque construyó un partido de oposición importante Macri. De un partido provincial lo nacionalizó cooptando prácticamente el radicalismo, porque el proceso de cooptación del radicalismo lo empezó Macri con la convención de Gualeguaychú. Sí. Está todo por verse, digamos, no hay nada que esté definido. Yo no lo cerraría, y hay que ver cómo el peronismo toma esta realidad. Los gobernadores están empezando a encontrarse, están empezando a buscar una salida de los gobernadores peronistas, de hablar con cada uno de ellos, de hablar con gobernadores que están más cerca del peronismo que de Provincias Unidas, como el caso de Sáenz, ¿no es cierto? Está ahí porque era amigo de Massa, después se peleó, se distanció. Pero yo digo que está todo por verse. No le quito que el gobierno pueda llegar a ganar en toda esta historia, que el peronismo no pueda llegar a hacer nada, pero la vaca está. El problema es que la atadura no me parece que sea tan consistente en este momento. Esta sería la conclusión. Se le puede escapar. Y en cualquier momento el animal vuelve al rebaño. Roberto, gracias por el contacto, un abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente para ustedes, chao. Con nosotros Roberto Bachmann.